El cártel Jalisco Nueva Generación le ha sacado más de $400 millones a más de 6,000 personas en Estados Unidos, y no fue vendiendo droga. Pero bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación continúa ampliando su esfera de negocios. Ahora el New York Times publicó un amplio reportaje sobre cómo esa organización criminal estafa a personas retiradas de Estados Unidos y Canadá. Fue vendiendo vacaciones. Tiempos compartidos en resorts de Puerto Vallarta y Nayarit, colocados sobre todo a jubilados estadounidenses y canadienses que creían estar firmando con una empresa turística normal. Washington sancionó 17 de esas empresas en febrero. 6 meses después, los cobros siguen llegando. Y ese dinero, según los fiscales, terminaba comprando armas. El anuncio lo hizo el fiscal general interino, Todd Blanche, durante una conferencia en Washington el pasado 5 de agosto. Junto a él, el fiscal adjunto de la División Criminal, Thyssen Duba, explicó que este esquema, disfrazado de negocio turístico, llevaba años despojando a personas mayores de sus ahorros bajo la promesa de recuperar dinero de sus tiempos compartidos. 5 altos mandos del CJNG fueron incluidos en la lista de criminales más buscados por Washington. Entre ellos aparece Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el fundador del cártel abatido en una operación mexicana en febrero. También figuran Carlos Andrés Rivera Varela, conocido como La Firma, y Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, un operador financiero al que medios mexicanos han vinculado con el intento de asesinato de 2020 contra Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad del país. Según las autoridades estadounidenses, entre 2019 y 2023, esta red defraudó a más de 6,000 personas en Estados Unidos, casi todas de la tercera edad, usando ese dinero para financiar tráfico de drogas, compra de armas y sobornos. Pero hay algo más. Una investigación publicada por El País el 11 de agosto, basada en testimonios y documentos internos, revela que el fraude no se detuvo con las sanciones. Sigue activo, casi 6 meses después, a través de empresas que simplemente cambiaron de nombre. El engranaje se puso en marcha oficialmente el 19 de febrero, cuando el Departamento del Tesoro sancionó a una red de 17 empresas radicadas en Puerto Vallarta y en Nayarit. Entre ellas destacaba un nombre que empezaría a repetirse en decenas de denuncias: Cobay Gardens, un resort de tiempo compartido con más de 20 años operando en la Cruz de Guanacaxtle. Según la acusación, su fundador, Carlos Humberto Rivera Miramontes, mantiene lo que las autoridades describen como un largo historial de colaboración con narcotraficantes. Esa sanción no llegó de improviso. En agosto de 2025, Washington ya había golpeado a otras 13 empresas y 4 personas de Puerto Vallarta por el mismo tipo de fraude, entre ellas el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., señalado como facilitador de la captación de turistas estadounidenses y canadienses. El mecanismo, cuando se explica paso a paso, resulta escalofriantemente simple. Representantes de Cobay Gardens ofrecen comprar los tiempos compartidos que la víctima ya posee en otros destinos, casi siempre a un precio mucho mayor del que realmente valen. Para cerrar el trato, la persona debe primero adquirir una membresía en el resort mexicano. Le aseguran que transcurrido un año, recibirá el pago prometido por la venta de sus propiedades anteriores. Ese año pasa. El pago nunca llega. Es el caso de Laura, nombre ficticio que usa una víctima entrevistada por El País para proteger su identidad. Ella no buscaba comprar nada nuevo, solo quería deshacerse de tiempos compartidos que ya no usaba. Cuando la empresa Blue Point Converters le ofreció comprárselos y Cobay Gardens le presentó su paquete en Nayarit, firmó ambos contratos el mismo día. Pagó cerca de $30,000 por la membresía. A cambio, le prometieron más de $100,000 en un año por sus otras propiedades. Cuando el plazo se cumplió, en marzo de este año, las llamadas empezaron a demorarse, después dejaron de contestar. Fue entonces, semanas después de que el Tesoro estadounidense sancionara la red de Cobay Gardens, cuando Laura entendió que había sido víctima de una estafa organizada, no de un mal negocio. Esa historia se repite, casi palabra por palabra, en al menos otros 2 testimonios recogidos por la misma investigación. Ahí está el verdadero problema. Las sanciones no cerraron el negocio, lo obligaron a cambiar de nombre. Cobay Gardens desactivó sus sitios web, sus redes sociales y sus canales de atención tras el bloqueo de cuentas ordenado por el Tesoro de Estados Unidos y por la Unidad de Inteligencia Financiera en México. Pero el 14 de marzo, un correo enviado a los miembros de Cobay Vacations les avisó de un cambio de dominio. Sus contratos pasarían a administrarse bajo una nueva marca, Selvara Signature Collection, vinculada a otra empresa que también aparecía en la lista de sancionados por el Tesoro. El fraude no se detuvo, simplemente se puso otro nombre en la puerta.
La segunda etapa del engaño, según documentos revisados por El País, resulta todavía más elaborada. Empresas como Blue Sky Realty y Tidal Escrow Services, con supuestas oficinas en Massachusetts y en Memphis, contactan a las víctimas ofreciéndoles resolver el incumplimiento de Covey Gardens y prometiéndoles pagos cercanos a los $100,000. Pero antes deben cubrir, una por una serie de tarifas. Primero por un supuesto trámite ante el Servicio de Administración Tributaria en México, después por impuestos estatales, más adelante por impuestos federales. A un afectado identificado como Jeremiah le exigieron, en distintos momentos, pagos de $4,000, $5,000 y casi $6,000, siempre con la promesa de que ese sería el último requisito antes de recibir su dinero. Los documentos que respaldaban esos cobros eran completamente falsos. Luis Pérez de Hacha, abogado especialista en fraudes fiscales, revisó 2 de esos papeles a petición de los periodistas y encontró errores que ningún trámite oficial mexicano cometería. Un supuesto cobro de impuestos estatales, tramitado por una autoridad federal que no tiene competencia sobre esos impuestos, y un documento del gobierno de Ciudad de México, aplicado a una propiedad situada en Nayarit, un estado distinto y sin ninguna relación administrativa con la capital. Para el abogado, la conclusión no dejaba lugar a dudas. Los papeles estaban fabricados para parecer oficiales ante alguien que no conoce el sistema mexicano. El engaño no se detiene ahí. A Jeremiah también le crearon una supuesta cuenta bancaria en México, en Cibebeiba, donde su dinero estaría depositado y disponible en cuanto completara los pagos pendientes. Le enviaron estados de cuenta falsificados a su nombre, atribuidos a una inexistente división transfronteriza del banco. Cuando El País consultó directamente a Cibeba, la institución confirmó que ese producto bancario no existe y que los documentos mostraban inconsistencias evidentes. Es decir, la estructura entera, desde el resort hasta el banco, era una fachada construida para sostener la mentira, un pago más. Y todavía hay una tercera capa. Maxine, otra víctima que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, fue contactada por un despacho legal en Monterrey que se presentaba como representante de la empresa desarrolladora de Covey Gardens. Le ofrecieron un pago único de más de $200,000 para resolver el conflicto, pero antes le pidieron transferencias por concepto de aranceles y trámites legales. Grupos de afectados organizados en redes sociales aseguran que este patrón se repite con distintos nombres de despachos y empresas inmobiliarias, entre ellas Boutique Private Residence Club en Punta Mita y otras 2 firmas que dicen operar desde Filadelfia. El objetivo siempre es el mismo: mantener a la víctima pagando pequeñas cantidades con la esperanza de recuperar una mucho más grande que nunca llega. Si quieres seguir de cerca este tipo de investigaciones sobre cárteles y crimen organizado, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si conoces a alguien que haya caído en una estafa de tiempos compartidos. Seguimos con la historia. Lo que hace distinta a esta operación, frente a otros negocios del CJNG, es que no depende de laboratorios clandestinos ni de rutas de contrabando. Depende de teléfonos, correos electrónicos y papeles con membrete oficial. Según cifras del FBI citadas por investigaciones periodísticas previas, entre 2019 y 2023, esta red había generado ya unos $288 millones, con la sospecha de que la cifra real rondaba los 350 millones. Hoy, el propio Departamento de Justicia eleva el total confirmado a más de $400 millones y advierte que la cifra real podría ser todavía mayor, porque muchas víctimas nunca denuncian por vergüenza o por desconfianza en las autoridades. El dinero, según el Departamento del Tesoro, no se queda en cuentas privadas de los operadores. Se convierte en insumos para el resto del cártel. Financia el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, la compra de armas y el pago de sobornos a funcionarios. En otras palabras, cada dólar cobrado con un documento falso del SAT termina financiando, indirectamente, otras violencias del CJNG mucho más visibles. Washington considera que atacar esta rama del negocio es tan importante como perseguir un cargamento de droga, porque corta el flujo de dinero limpio que sostiene toda la operación. En México, la respuesta oficial ha sido más cautelosa. La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que bloqueó cuentas de personas vinculadas al esquema, pero cuando El País le preguntó directamente si existían denuncias adicionales o investigaciones abiertas más allá de las sanciones de febrero, la respuesta fue que por el momento no podían dar declaraciones. El fiscal de Jalisco, Salvador González, reconoció desconocer los detalles de la investigación estadounidense sobre el complejo Covey Gardens, aunque admitió que existen algunas carpetas relacionadas con el caso en su estado. Esa distancia entre lo que confirma Washington
y lo que reconoce México es, en sí misma, parte del problema. Mientras las autoridades de ambos países revisan documentos y coordinan sanciones, las víctimas siguen recibiendo correos de empresas con nombres nuevos, pidiendo un pago más, siempre el último, siempre el definitivo. Para alguien como Laura, que aún no ha recuperado un solo dólar de los 30,000 que invirtió, el caso no está cerrado ni cuando el gobierno estadounidense anuncia acusaciones formales contra los líderes del cártel. Sigue abierto cada vez que suena el teléfono con una nueva promesa de reembolso. Es importante ser precisos aquí. Las acusaciones contra Castillo Rodríguez, Rivera Varela y Montero Pinzón forman parte de procesos judiciales en curso en Estados Unidos, no de condenas firmes. Washington los señala como responsables de dirigir la red, pero corresponde a los tribunales determinar su responsabilidad penal definitiva. Lo que sí está documentado, con nombres de empresas, contratos y testimonios verificados por un medio periodístico, es el funcionamiento del fraude y el hecho de que continúa operando bajo nuevas marcas pese a las sanciones ya impuestas. Esta historia conecta además con una ofensiva más amplia del gobierno de Estados Unidos contra el CJNG, que en los últimos meses ha combinado la caza de sus principales líderes, la presión diplomática sobre México y ahora el desmantelamiento de su infraestructura financiera fuera del narcotráfico tradicional, incluyendo denuncias por robo de combustible y fraude inmobiliario. La lógica detrás de esta estrategia es clara. Un cártel que financia buena parte de sus operaciones con dinero de estafas turísticas necesita mucho menos protección armada que uno que depende exclusivamente de rutas de droga, pero también resulta más difícil de rastrear, porque se esconde detrás de contratos, escrituras y sellos que parecen legítimos. Por eso el golpe de agosto no se limitó a nombres en una lista de buscados. Buscó, sobre todo, enviar una señal a la infraestructura legal que sostiene el fraude, bufetes de abogados, bancos, notarías y empresas fantasma que sin necesariamente saberlo o queriéndolo, terminan siendo la fachada perfecta para blanquear cientos de millones de dólares robados a jubilados extranjeros. Y ahí queda planteada la pregunta que de verdad importa para lo que viene. Si las sanciones de febrero no lograron detener el fraude, solo obligaron a la red a cambiar de nombre una vez, ¿qué garantiza que las nuevas acusaciones penales de agosto tengan un efecto distinto? Cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que perseguir el dinero del CJNG puede debilitarlo más que las operaciones militares contra sus líderes? ¿O es solo cuestión de tiempo antes de que este esquema reaparezca bajo otra marca? Si quieres que sigamos esta historia y otras investigaciones sobre cárteles mexicanos, suscríbete al canal para no perderte la próxima entrega.